Ya, comenzamos entonces la clase del día de hoy, que es la lección número 26 y que vamos a ver una nueva unidad que tiene que ver con medición, ¿ya? Podemos medir muchas cosas, podemos medir distancia, podemos medir tiempo, ¿cierto? Lo que hoy día vamos a ver es medir longitud, ¿ya? Eso se va a relacionar la clase del día de hoy, la medición de longitud. El objetivo de la clase es estimar, medir y seleccionar unidades de medidas estandarizadas. En nuestra ruta de aprendizaje vamos a comenzar activando conocimientos previos en relación a qué información manejan ustedes sobre longitud y sobre unidades de medidas, ¿ya? Luego van a conocer y comprender el concepto de longitud y los valores de las unidades de medidas estandarizadas, donde trabajaremos solo los centímetros y metros, ¿ya? Vamos a llegar a una parte donde van a demostrar lo aprendido y ahí hay varias actividades que vamos a hacer y va a ser la parte en que yo les voy a pedir, ¿cierto?, que en algún momento utilicen su pizarra o su cuaderno y también sus instrumentos de medición, si es que lo tienen, ¿ya? Y finalmente vamos a sintetizar o resumir los contenidos que vamos a abordar en la clase. ¿Ya? Vamos entonces a comenzar la clase activando los conocimientos previos. Es decir, ¿qué información manejan ustedes sobre el concepto, por ejemplo, de longitud? Si alguien de ustedes sabe lo que es la longitud, me puede decir. Profe, ¿sería cuánto mide? ¿Ah? ¿Sería cuánto mide? Ya, tú la longitud lo asocias con la medición, ¿sí? Yo no sé, es una pregunta. Ya, pero en este caso yo estoy preguntándole a ustedes, ¿qué saben ustedes de longitud, Yetro? ¿Qué te imaginas que es la longitud? Para mí sería medir o cuánto mide. Ya, medir o cuánto mide, perfecto. ¿Alguien más piensa otra cosa o lo similar a Yetro? ¿Cómo se llama? El largo de la distancia que está midiendo. Perfecto, el largo de la distancia, muy bien. Veamos entonces, y si yo le hablo de unidades de medidas, ¿a qué me estoy refiriendo? A centímetro y metro. Ya, muy bien. ¿Conoces tú, Catalina, alguna otra unidad de medida aparte del centímetro y metro? No. No. ¿Algún compañero o compañera que conozca otra unidad de medida que no sea centímetro y metro? Pulgadas. Pulgadas, muy bien. Perímetro. Ya por ahí aparece un concepto nuevo, perímetro, muy bien. ¿Será una unidad de medida el perímetro? Eso lo vamos a ir descubriendo a medida que vamos avanzando la clase. Ahora, otra pregunta, ¿con qué instrumento podemos medir? Con una regla. Ya con una regla, ¿qué más podemos medir? Con una wincha. Con una wincha, Con Con la sombra con una sombra, ya, y con palos. con palitos, ya, con la mano. con la mano. Perfecto. Vamos a ver Con los entonces, dedos. con los dedos. Bien, al parecer manejan algunos conceptos de esta unidad y lo que eso es muy bueno, pero quizás algunos de ustedes por ahí no recuerdan mucho, pero esa es la idea, que en esta etapa, ¿cierto? Avanzando en nuestra ruta de aprendizaje, vamos a conocer y a comprender. Antes de iniciar eso, me parece que hay alguien tratando de entrar a la clase. Sí, la Antonia. Buenos días, Antonia.
Estábamos a punto de comenzar en esta segunda etapa, así que te integras y retomamos entonces, y me parece que también hay otra persona que quiere entrar. Aileen. Ok. Ahí sí. Bien. Cuando hablamos de longitud, nos referimos a la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay desde un punto a otro punto, que por ahí Josué tenía razón, ¿cierto? La distancia que hay entre un punto y otro punto. Esa es la longitud, ¿ya? Si lo queremos hacer de manera más gráfica y entender, por ejemplo, podríamos decir que la distancia podría ser o la longitud en este caso, la distancia que hay desde un punto, desde, por ejemplo, desde mi casa hacia el colegio. Ya, ahí tenemos dos puntos, ¿cierto? Para medir esa longitud tendríamos que ver cuál es la distancia que hay entre la casa y el colegio, ¿ya? Que eso es una longitud, puede ser bastante amplia, si es que vivimos alejados del colegio, ¿cierto? O también podremos nombrar como longitud una longitud más corta, si queremos ver desde un punto de la pizarra hasta el otro extremo, podemos ver que también ahí hay una longitud, ¿cierto? Hay una distancia entre un punto y otro. Pero también hay longitudes más cortas todavía y podemos medir, ¿cierto?, la longitud que hay entre un extremo de un lápiz y el otro extremo de un lápiz, ¿ya? Entonces entendamos que la longitud es la distancia que hay entre un punto y el otro punto, ¿ya? Y esa distancia o esa longitud es la que nosotros vamos a medir, ¿ok? Volvemos a lo mismo, alguien está tratando de entrar, la niña, ¿ya? Es muy importante que ingresen a la hora, por favor, ¿ya? Es muy importante porque ocurre esto que tenemos que cortar la clase y se pierde el hilo conductor, ¿ya? Hasta ahí yo acepto y no voy a retroceder más porque no es la idea que se desconcentren, ¿ya? Ahora, cuando entendemos que la longitud, ¿cierto?, es la distancia que hay desde un punto hasta el otro punto, y eso se mide, nosotros entonces a partir de eso podemos medir muchas longitudes. Por ejemplo, podemos medir la estatura, ¿cierto? Desde un punto, es decir, desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, podemos medir la longitud y por supuesto va a variar dependiendo de la persona. Podemos medir la longitud de un libro, ¿cierto? Desde un extremo al otro extremo. Podemos medir el largo o el alto. Podemos medir, ¿cierto?, una longitud bastante pequeña, como por ejemplo un clip. O longitudes más grandes, como por ejemplo una pieza o una puerta. O medir la longitud de una ventana, ¿cierto? ¿Qué otra longitud podríamos medir? ¿A quién se le ocurre otra cosa? Un espejo. ¿Un espejo? Ok. El tamaño de nosotros. ¿Ah? El tamaño de nosotros, si crecimos o no. Ya, y la estatura. Un cuadro. Un cuadro. La pizarra. Un lápiz. La mesa, la pizarra, en fin. Pudiésemos medir la longitud de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿cierto? Incluso podríamos medir también nuestro celular. ¿Ya? Ahora, para poder medir una longitud es allí donde nosotros utilizamos las unidades de medidas. Y dependiendo del tamaño de la longitud, es que yo voy a utilizar diferentes unidades de medidas. En la clase del día de hoy vamos a ver solo dos unidades de medidas, que es el centímetro, que abreviado se escribe cm, ¿ya? Y el centímetro nosotros lo encontramos en nuestra
regla, ¿cierto? Podemos medir distancias o longitudes más cortas con centímetro, ¿ya? Si ustedes se fijan ahí en la regla, ¿cierto? La regla comienza desde 0 y desde 0 a 1 tenemos 1 centímetro. En este caso, esta regla, ¿cuántos centímetros mide? 13. 14. Llega 13. Llega hasta el 13, pero continúa. Por lo tanto, todos esos palitos, ¿alguien sabe cómo se llama estos palitos? Milímetros. Los milímetros. Por lo tanto, ahí está, estos milímetros. Entre 1 centímetro, la distancia que hay 1 centímetro, si nosotros contamos los palitos, si ustedes tienen en su mano una regla, cuenten los palitos que hay entre los centímetros. ¿Cuántos palitos hay? 10. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, ¿qué pasa cuando llegamos al milímetro número 5? Hay una rayita más larga. Hay una rayita más larga. ¿Y por qué será una rayita más larga en el número 5? Porque está nombrando el número. ¿Por qué qué? Porque está diciendo que ahí está el número. ¿Puede ser? Es que no hay ningún número. Mi pregunta es... Porque es la mitad. Centímetros. Muy bien, ahí sí. Si nosotros contamos, por ejemplo, desde el 0 al 1, todas las rayitas que hay entre medio, que son los milímetros, contamos 10, ¿cierto? Y justo en el número 5 hay una rayita más grande, que por ahí alguien dijo entonces que es la mitad, y es lo correcto, ¿cierto? Nosotros nos ubicamos acá para ubicarnos, ¿cierto? El milímetro número 5 es más largo. Por lo tanto, podemos decir que 1 centímetro es lo mismo que 10 milímetros. ¿Ya? Acá incluso está más grande. Si nosotros podemos contar acá, empezamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, bien grande ahí, 6, 7, 8, 9 y llegamos al número 10. Por lo tanto, 1 centímetro equivale a 10 milímetros, ¿ya? Cuando queremos medir longitudes cortas, utilizamos entonces los centímetros, ¿ya? En este caso, esta regla llegaría aproximadamente, si contamos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, esta regla mediría entonces 13 centímetros y 8 milímetros. Ya, no alcanza a ser los 14. Ahí está entonces el centímetro. Ahora, el centímetro es la unidad que se utiliza para medir, como les decía, distancias más cortas, longitudes más cortas, ¿ya? El centímetro se expresa como un cm, ¿ya? Un centímetro es un cm. Así se va a abreviar. Por ejemplo, si queremos medir cuánto mide nuestro celular, vamos a utilizar entonces los centímetros, porque es el celular, ¿cierto? Un aparato relativamente pequeño que se podría medir con una regla fácilmente. Ahora, ¿qué otros objetos podemos medir en centímetros? Es decir, yo puedo utilizar la regla para medir. Si le pregunto, por ejemplo, a, a la paloma, ¿qué objeto podríamos medir en centímetros, paloma? ¿Un lápiz? Ya, perfecto, un lápiz. Y muy bien, y si le pregunto al Juan Cristóbal, ¿qué podríamos medir en centímetros también? El control de la tele. El control de la televisión también. ¿Qué más podríamos medir en centímetros? Miren a su alrededor y piensen, ¿qué puedo yo medir utilizando un centímetro? ¿Ah? ¿Un estuche? Wincha de medir. Un cuaderno.
un cuaderno, pero la wincha de medirla, ya, pensando como el aparato, ¿cierto? También lo podríamos medir el aparato de la wincha, sí. Un cuadro por ahí escuché, dependiendo del cuadro, porque hay cuadros que son bastante grandes, pero si tenemos un cuadro más pequeño, fácilmente lo podríamos medir en centímetros. ¿Alguien más se le ocurre otra cosa? Una caja Un chiquita. vaso. ¿Un qué? Un vaso. Ya, el alto de un vaso, por ejemplo. Muy bien. Una cuchara. Una Un cuchara. espejo. Una caja. Una bebida. El alto de una bebida. Ya, Una tele. el televisor. Perfecto. Un Play 4. Ahora, para poder medir longitudes, también tenemos que utilizar entonces otras longitudes que son un poco más grandes. Es ahí donde aparece, ¿cierto?, el metro. Y esta es una regla de madera, ¿cierto?, que indica lo que es un metro. El metro, ¿cierto?, se abrevia MT, y un metro llega a los 100 centímetros, ¿ya? Un metro llega a los 100 centímetros. Si alguien por ahí tiene su wincha de medir o su cinta métrica, pueden abrirla y llegar hasta los 100 centímetros. ¿Lo tienen por ahí sus winchas? Sí. Sí, acá tengo la mía. Ya. Pueden abrirla y llegar hasta los 100 centímetros. Voy a salir para poder verlo. Abran la wincha y muéstrenme los 100 centímetros, que ahora yo los veo. Para que ustedes tengan una relación de cuánto es un metro. Estírenla, ¿cierto? Yo tengo 150. Solamente hasta los 100. Cuando usted llegue hasta los 100, coloque su dedito en el número 100 centímetros, indica que eso es un metro. Por lo tanto, es una longitud bastante más grande, ¿cierto? ¿Qué podría ser del porte de un metro? ¿Qué podríamos medir en metros? Ayer Joaquín me está mostrando muy bien ahí lo que es un metro. Es bastante, hay una gran diferencia entre un metro y un centímetro, ¿cierto? Bastante grande. Ahí está el 100. Ahí está. Abre, abre Josué, y trata de estirar tu metro para que veas cuál es la distancia que hay. Ahí él me lo muestra el bastante grande, ¿verdad? Ese es el metro. Más largo que... Perfecto. Si vuelvo yo acá a la presentación para que estén ustedes atentos, dejen el metro ahí porque ya lo vamos a utilizar. Ya, no se preocupen. Dejen un ratito de lado ya que vieron entonces podemos medir una ventana. una ventana. Perfecto. El metro entonces se utiliza para medir distancias un poquito más grandes. ¿Ya? No estamos tampoco hablando de distancias extremadamente grandes. No, estamos hablando de distancias medias, ¿ya? El metro lo vamos, ¿cierto?, a abreviar como M o MT, ¿ya? ¿Qué podríamos medir? Por ejemplo, podríamos medir un sofá, con cuántos metros mide un sofá, y qué otro objeto podríamos medir utilizando la unidad de medida del metro. Por ahí alguien me dijo la ventana. Una puerta. Bien, una puerta. La ¿Qué más? Una mesa. refrigerador. Una copa. El refrigerador. Ahí lo dice. Una cama. Una cama, perfecto. Un sillón. Un sillón, una puerta, una El ventana, una cama, un refrigerador. El closet. Una tele. Un peluche. Tele. El peluche tendría que ser bastante grande como para medir los metros. Porque si tenemos más Una pequeño, mesa. una mesa, Una ya. tele. La tele. Un televisor grande, porque ahora los televisores salen gigantes, ¿sí? Ahora, si es más pequeño, podríamos utilizar el centímetro. Perfecto. Un auto. Un parlante grande, un auto, muy bien.
Vamos a viendo, entonces dejen su metro ahí porque ya lo vamos a utilizar y nos vamos a... También una piscina. ¿Cómo? Una piscina. Una piscina, muy bien, ya. Dejamos entonces su metro ahí de lado, su wincha o su cinta métrica y nos concentramos acá porque como les digo ya va a llegar el momento que vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, para poder entonces medir, vamos a utilizar diferentes instrumentos, que son los que ustedes tienen en sus manos, ¿cierto? ¿Qué instrumento entonces vamos a utilizar para medir las longitudes? Una regla. Una regla, Una wincha. una wincha o una cinta métrica. Pero mi pregunta es la siguiente. A ver, yo le voy a preguntar para ordenarnos un poco al Joaquín Castro. Por ejemplo, si yo quiero medir un clip, ¿ya? Yo puedo utilizar cualquier instrumento o los instrumentos que yo utilice va a depender de la longitud. ¿Cómo me podría yo ordenar para seleccionar un instrumento adecuado? Va a depender de la longitud, ¿Por qué? porque la wincha también tiene un metro, la regla también. La regla tiene un metro en el caso que fuera una regla muy grande, como esas reglas de madera, pero generalmente las reglas escolares que utilizan ustedes generalmente son de 30 centímetros. Por lo tanto, si yo tuviera que usar mi regla escolar, ¿estaría midiendo objetos en metros o en centímetros? Centímetros. Ya. Y si yo quiero medir longitudes más grandes, ¿qué tendría que utilizar? La wincha. La wincha. ¿Solo la wincha o puedo también utilizar la cinta? La cinta, sí. También, ¿cierto? Dependiendo de la longitud que debemos seleccionar el instrumento de medición, ya como decía el Joaquín. Para medir longitudes más pequeñas, por ejemplo en centímetros, vamos a utilizar una regla. Ahora, si queremos medir longitudes más grandes, ¿ya? Es decir, que vamos a medir en metros, es conveniente entonces utilizar la cinta métrica o la wincha. También pudiésemos usar, ¿cierto?, la regla para medir metros, también, pero se nos va a complejizar un poco más porque tendríamos que estar proyectando la regla hacia el lado y se va a hacer un poco más complicado. En cambio, la wincha con la cinta métrica ya viene el metro listo, por lo tanto, es mucho más fácil, ¿cierto? Y más recomendable utilizar para longitudes más grandes la wincha o la cinta métrica. ¿Alguno de ustedes me podría decir si alguien ha visto al papá o a la mamá utilizar alguna wincha o alguna cinta métrica en la casa? Sí. A ver, Josué. Sí. Lo ha hecho para hacer así, por ejemplo, paredes y va a medir lo que tiene que hacer, así cuánto va a comprar para hacerlo bien, no así que falten, eso. Ah, perfecto. Tú me dices que han medido las paredes para hacer las medidas de los materiales que tiene que utilizar, ¿cierto? Sí. ¿Qué instrumento lo has visto utilizar? La regla, o sea, la wincha o la wincha nomás. La wincha. Sí, y también hace piso. También. Pero imagínate a tu papá utilizando, ¿cierto? La regla tuya para medir, ¿cierto? La pared. Sería un poquito más complicado, ¿cierto? En cambio, la wincha le facilita el trabajo y ya puede medir fácilmente los metros. ¿Alguien ha visto utilizar la cinta métrica en la casa? Profe, lo que sé es que yo sí he visto a mi padre usar una wincha para trabajar, para medir y para medir las cosas para que sean igual para construir algo, no sé, un mueble, una tele, no sé.
lo que sea para construir. Ya, para Lo que construir, uso no es una cinta, sino que una winch. para medir longitudes más grandes. ¿Y alguien ha visto utilizar la cinta métrica? Yo. ¿Sí? Cuéntame. Yo. Mi mamá mide los monitos que hace con lana. Ah, ya. Hace monitos con lana y utiliza la La winch. cinta, porque la wincha ensucia. Entonces usa Ah, la ok. Es más práctica. ¿Y alguien más ha visto utilizar algún instrumento? ¿Alguna herramienta en la casa? La cinta, Yo, dígame. cuando mi tata está poniendo cemento en el piso, con esas reglas que trabajan grandes. Ah, ya, perfecto. ¿Cierto? Son longitudes más grandes. Muy bien. Vamos a avanzar entonces. Ahora, es importante, a lo mejor ustedes saben utilizar, ¿cierto?, la regla y medir longitudes, pero algunos se confunden, porque, ¿por qué no? Es importante, ¿cierto?, entender cuando nosotros vamos a medir longitudes pequeñas, llamemos así que vamos a utilizar centímetros. Ahí, por ejemplo, tenemos dos casos. Uno de esos dos estaría... Profesora, no se ve. Profesora, se le fue el internet. profesora. Se pegó, pero un ratito. Ahora está bien, ¿o no? ¿Ya volví? Sí. Sí. Sí, Sí, volvió. Ya, ahora sí. ¿En qué caso sería más correcto utilizar, cierto, o en estos dos casos, cuál sería el más correcto para poder medir? ¿El primer caso o el segundo caso? El primero. ¿Por qué, Carolina? Porque el primero está empezando desde cero. Ah, muy bien, porque está empezando desde cero. Entonces, por ahí alguien podría confundir y coloca, cierto, un objeto que quiere medir con la regla y lo coloca a partir desde el número 1. Entonces dice, ah, está marcando los 5 centímetros, pero, como dice la Carolina, hay que empezar desde cero, colocar el objeto desde cero para poder medir, ¿cierto? Y ahí hay una clara diferencia, que el lápiz en la primera parte indica 4 centímetros y en el segundo indica 5 Yo en centímetros. mi regla tengo solamente el 1, no tengo el 0. Ah, ya. Tu regla empieza desde el 1. Es que hay El alguna... 1. Sí, la mía también. Pero antes del 1 hay milímetros. No. Porque, por ejemplo, hay reglas que comienzan, como la que tengo yo, comienza desde el número 1, no marca el 0, pero antes del 1, Sí. antes del 1 hay milímetros. Y ahí marca, desde el 0 al 1 hay 1 milímetro, ¿ya? Ojo con esas reglas, porque debiese tener antes del 1, partir desde el 0. Si no está marcado el número 0, antes del 1 debería tener 10 milímetros antes del 1, porque desde el 0 al 1 ahí ya sería 1 milímetro, ¿ya? Por ejemplo, voy a mostrarle acá. ¿Ven? ¿Ven lo que está mostrando? Sí. Es un pescado. Es un Por pescado. ejemplo, si nosotros tuviéramos... Bien. Mujeres, pongan atención, porque lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes también van a tener que hacer en una evaluación que yo les voy a dejar, ¿ya? Ustedes tienen que medir. Para medir correctamente, nosotros no podemos partir desde, por eso yo le decía, por ejemplo, esta regla es como la que tengo yo. Si bien no está el número 0 marcado, pero sí antes del 1 tengo 10 milímetros antes. Por lo tanto, yo no puedo medir marcando aquí el 1. Si yo parto desde el 1 ya está incorrecto. Yo tengo que partir, ¿cierto? Desde donde comienza la regla y me indica, entonces, ¿cuántos centímetros mide este pez? 7. 7. Entonces, cuando le corresponda, ¿cierto? Va a marcar el 7. Quiero medir este pez. Parto desde aquí, desde el 0. ¿Y cuánto mide?
8. Usted va marcando acá, 8. Ahí le voy a preguntar, a ver, a la Pía. A ver, Pía, indícame, ¿cuánto mide este pez? 6. Perfecto, ¿ya? Entonces, es muy importante que ustedes no partan desde el 1, sino que partan desde donde comienza su regla. Ahora, si usted me dice que la regla no tiene Profe, yo sé la respuesta. centímetro antes, parta de donde comienza la regla. ¿Cuánto me diría ahí? 12. 12. Profe, Y usted ahora coloca cuánto OK. mide. Vamos. Ahora medimos otro y este mide. 7. 7. De largo 7. Perfecto. Y así usted va a ir midiendo, ¿ya? Eso Profe, yo le voy a dejar una profe, actividad. Dígame. lo que el pez que mostró antes que no nos dejó medir o no quiso medir, suelta miel porque se parecía a una abeja. Ya, les voy a dejar esa actividad ahí para que ustedes después puedan ir midiendo, ¿ya? Por ejemplo, Valentina, si yo tengo aquí que medir en centímetros y quiero medir, por ejemplo, este tornillo, el primer tornillo. Valentina, ¿cuánto medirá el primer tornillo? 3. Perfecto. ¿Y el lápiz? 5. No. Fíjate bien, llega hasta el 5,5. 55. Está malo. 5,5. Ya, Profe, ojo ahí. no está malo porque es una regla, entonces serían 30, porque serían 30 centímetros, ¿no? No 3 No. milímetros. Creo que era. Estamos midiendo en centímetros. Y Perdón. este tornillo solamente llega hasta el número 3, no llega hasta el número 30, por lo tanto es 3 centímetros. Ahora, en el ejemplo de abajo, Valentina dice que mide 5 y nos tenemos que fijar muy bien que el lápiz no llega hasta el 5. Entonces por ahí escuché que alguien me dijo, no, 55. ¿Llega hasta el 55 esta regla? No. No. Por lo tanto, 5,5. nosotros lo que tenemos que hacer es contar hasta qué centímetro llega. Llega hasta el centímetro número exacto, hasta el 5, ¿cierto? Sí. Pero veo claramente que no termina en el 5. Entonces allí donde yo tengo que contar cuántas rayitas llega, ¿cierto?, a la punta. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Llega aquí, justo al número 5. Por lo tanto, este lápiz mide 5,5. ¿Ya? 5,5. Es decir, este 5 va a indicar los centímetros que mide y luego le tengo que colocar una coma para separar a los milímetros. Y en este caso, si yo cuento cuántos milímetros hay, o sea, cuántas rayitas, hay 5. Entonces, 5 centímetros, 5 milímetros. Pero se lee 5,5, como dijo por ahí la Carolina, ¿ya? Ojo con eso, que cuando pasan cuando no es exacto, yo tengo que contar los milímetros, ¿ok? ¿Hay alguna duda? No. Ya. Ahora, si yo quiero medir ciertos metros, ¿quién lo está haciendo bien? ¿Los primeros niños o los segundos niños? Los primeros. ¿Por qué? Porque tienen la cuerda estirada. Claro, eso es La tienen importante. recta. La tienen recta. Si alguien por ahí va a medir algo que sea con metros y tenga que utilizar la wincha o tenga que utilizar la cinta métrica, es importante que la wincha o la cinta esté total, en este caso la cinta, porque la wincha siempre está recta, ¿ya? Si vamos a utilizar la cinta métrica, tiene que estar bien estirada, porque si nosotros la hacemos como en el segundo ejemplo, ahí obviamente nos va a marcar otra longitud. Por lo tanto, tiene que estar muy estirada si vamos a utilizar la cinta métrica, ¿ok? Ahora, si nosotros queremos medir en metros,
ya, en metros. Por ejemplo, tenemos acá una ventana, ¿cierto? Que dice que mide 120 centímetros. 120. Pero si nosotros tuviéramos que transformar eso y decir cuántos metros mide la ventana, ¿cuánto era un metro? ¿Cuánto equivalía un metro a cuántos centímetros? 100 centímetros. 100. Por lo tanto, ¿alcanzo a tener un metro? Sí. 120. Por lo tanto, es un metro. ¿Y cuánto me sobra? 20 centímetros. 20, porque tengo 100, que es un metro, pero como 120 me sobran 20 centímetros. Por lo tanto, 25. no, pero es un metro 20. Metro 20. Ah, Por ejemplo, si es 120, el metro corresponde a los 100 centímetros y como me sobran 20, no alcanza a ser otro metro, entonces yo ahí tengo que decir que la ventana mide 1 metro y 20 centímetros. ¿Sí? Por ejemplo, si esta puerta mide 230 centímetros, ¿cómo podría leer ahí cuánto mide la 2 ventana? metros y 30 centímetros. Correcto. ¿Cuánto mide, cuánto es un metro? ¿Cuántos centímetros? 100. Y si yo tengo 200, entonces ¿cuántos son 200? ¿Cuántos metros son? 2 metros. 2 metros. Y me sobran 30. Entonces yo leo 2 metros y 30 centímetros. Ahora, hay un niño que está midiéndose acá. Y marca justo donde está ahí el palito. ¿Cuánto marca? 1 metro y 20,5. Por ejemplo, ¿mide 1,20 m? Sí. Fíjense bien, porque el 1,20 m está acá. No. ¿Mide 1,20 m? No. ¿Mide 1,30 m? No. Está justo en la mitad. ¿Cuál es la mitad de 1,20 m a 1,30 m? ¿Qué tendría que estar acá? 25. ¿Un metro cuánto? 25. 1 metro 25. 1,25 m. 25. O sea, es decir, este niño mide 125 centímetros. Y si yo lo transformo a metros, sería entonces 1 metro y 25 centímetros. ¿Ok? Ya. ¿Hay alguna duda? No. No. Ya. Vamos a ir avanzando y a medida que vamos a ir viendo, vamos a ir practicando. Y por acá aparece, ¿cierto? Lo que vimos recién tiene que ver con la medición de centímetros, ya que recuerden que cuando nos pasamos de 1 centímetro tenemos que contar los milímetros y separar en comas. Y recién también vimos en metros, ¿cierto? Si contamos el total de centímetros, tenemos que, si es más de 100, ya estamos hablando de 1 metro y luego vienen los centímetros. Pero por aquí aparece un concepto que alguien lo nombró al principio de la clase y dijo perímetro, que la longitud se asocia al perímetro. Y me gustaría saber si alguien sabe lo que es un perímetro. ¿Se han escuchado esta palabra? ¿O qué creen que puede ser un perímetro? ¿Habían escuchado esta palabra? no, yo no. 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 Ya. Vamos entonces. ¿A alguien se le ocurre qué puede ser el perímetro? ¿El perímetro de un objeto? ¿Qué será el perímetro de un objeto? La punta. ¿La qué? La punta. La punta. El contorno. El contorno. Cuando hablas del contorno, ¿a qué te refieres, Antonella? Lo de afuera. Lo de afuera. Ah, o María Laura. María Laura. Ah, muy bien, María Laura.
El contorno lo de afuera. Excelente. El perímetro de una figura, de un objeto, es la medida de la longitud de su contorno, como dijo María Laura. Es decir, es medir todo lo que está fuera del objeto, el contorno, es decir, sus lados, para que sea mucho más fácil. Por ejemplo, ojo, porque el perímetro se asocia con la longitud, es decir, nosotros podemos medir el perímetro de figuras o de objetos, que también van dentro de esta unidad. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un cuadrado, ¿ya? Como por ejemplo un papel lustre. Nosotros nos damos cuenta que los cuadrados, todos los lados, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Eso quiere decir que todos los lados miden lo mismo, ¿cierto? Aquí yo les puse A, que es como un ejemplo, es decir, darle un valor X, ¿ya? Es decir, que todos van a medir lo mismo, todos van a medir A, por decir, no le he puesto todavía medidas. Si nosotros quisiéramos medir el perímetro de esa figura, tendríamos que ver cuánto mide todo su contorno o todos sus lados. ¿Qué operación tendríamos que hacer para saber cuánto mide todos sus lados? ¿Medir los lados? Ya, medimos los lados. Perfecto. Pero para saber cuánto es todos los lados, ¿qué operación tenemos que hacer? Sumar todos los lados, todos. Perfecto, sumar todos los lados. Hay dos maneras de hacerlo. Una, como dijo por ahí, es sumar todos los lados. Es decir, el perímetro es la suma de todos sus lados, es decir, A más A más A y más A, porque no le he puesto todavía ningún número. Ahí vamos a saber cuánto mide. Pero también lo pudiésemos hacer de otra manera, utilizando otra forma, otra operación. Un desafío aquí. ¿A quién se le ocurre cómo lo podríamos sacar? Multiplicando. Por ahí escuché. Multiplicarlo. Multiplicando. ¿Qué tendríamos que multiplicar? A más A es igual a no sé cuánto. ¿Cómo? A ver, sería el perímetro sería multiplicando, ¿qué cosa? A por 4. A por 4. A ver, cuéntame por qué A por 4. Porque son 4 lados y todos son A. Perfecto, muy bien, Carolina. 4 veces el A o 4 por A. También podríamos sacar el perímetro así, multiplicando 4 veces el mismo número. Veamos un ejemplo. Si yo tuviera acá que sacar el perímetro de esta figura, lo podemos sacar con estas dos fórmulas. Primero lo podríamos sacar sumando 5 más 5 más 5 más 5. Por supuesto que, como dice el Josué, primero tendríamos que medir. Si nos damos cuenta que ese cuadrado mide 5, o sea, que ese lado mide 5, vamos a ver que todos los otros van a medir 5. Entonces podríamos hacerlo con la fórmula de la suma, 5 más 5 más 5 más 5, y nos da un total de 20. O, ¿cómo quedaría la otra fórmula? 4 por 5. O 4 por 5, porque es 4 veces el número 5 que nos da, ¿cierto? Como resultado, obviamente, el mismo resultado. Eso es el perímetro, el poder calcular el contorno, es decir, lo que rodea, sus lados, todos sus lados, ¿ya? ¿Por qué les hablo de esto? Porque dentro de la unidad ustedes tienen que medir perímetros de objetos, es decir, medir los contornos. Primero medir y después calcular con cualquiera de estas dos fórmulas, ¿ya? Cuando son números pequeños, quizás la suma es más conveniente, más sencilla, pero cuando son números más grandes, quizás es mejor aplicar la segunda fórmula que tiene que ver con el multiplicar el número 4 veces. ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? 16.
16. ¿Quién dijo 16? Por ahí el primero que dijo. O la primera que dijo, no sé quién era. La Catalina. Catalina. ¿Cómo lo sacaste tú? ¿Cómo llegaste a ese resultado? ¿Cuál de las dos fórmulas utilizaste? Multiplicando. Multiplicando. ¿Cuál fue tu multiplicación? 4 multiplicado por 4. 4, perfecto. O también por ahí alguien lo hizo sumando y dijo 4 más 4 más 4 más 4 es igual a 16, pero la Catalina lo hizo de la segunda manera, que es multiplicar 4 veces el número 4, que es el que se repite, y el resultado es 16. A ver, ¿quién es rápido? ¿Cuál es el perímetro de esta figura? 2. 4. 8. ¿Quién más aventura? Hay uno que dijo 2 y otro que dijo 8. 8. No es perfecto. No es necesario que coloquen todos los números. Solo basta en un cuadrado que me coloquen un solo número. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario solamente que me coloquen un solo número? Porque todos los lados son iguales. Todos los lados son iguales. Entonces no es necesario poner 2, 2, 2, 2. En un cuadrado. Basta con que me den un solo lado y yo inmediatamente voy a saber que todo va a valer 2. Entonces por ahí alguien dijo que el perímetro era 2 y se confundió y no se acordó que el perímetro es sumar o multiplicar, ¿cierto? Todo el contorno, no solamente un lado. Por lo tanto, ese vale 2 y los otros lados también valen 2, y si yo lo hago con la fórmula de sumar, tendría que sumar 2 más 2 más 2 más 2 es igual a 8. Pero si yo manejo muy bien las tablas de multiplicar, inmediatamente hago el cálculo y digo 2 o 4 veces el número 2, o 2 por 4 me da 8. Ese es el perímetro de un cuadrado, ¿ya? ¿Hay alguna duda? No. Ya, ojo, después van a ustedes calcular. Así que por eso les pregunto. Entonces vamos a continuar, pero ahora vamos a ver el perímetro de un rectángulo. ¿Será lo mismo? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Que yo creo que van a haber dos lados iguales. Dos lados iguales. Dos medidas. Ah, ya. Me van a ver dos medidas. Perfecto. Porque el rectángulo, no sé si ustedes me ven o no, ¿me ven? Sí. Yo tengo acá, por ejemplo, un cuadrado, que son todas sus partes son iguales, pero cuando yo tengo un rectángulo, ¿todos sus lados son iguales? No. No. Claramente tenemos que un lado va a ser diferente al otro lado. ¿Ya? Veamos. Acá yo lo tengo con letras, ¿ya? Aquí yo no puedo poner A en todos, ¿cierto? Acá en los extremos yo puse A y A, porque quiere decir que estos dos lados, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Y arriba otro número que es el B, y arriba también el B, porque estos lados son Iguales. iguales. Por lo tanto, tengo dos. Dos. Entonces aquí un desafío. Piensen, y me gustaría que pensaran los demás, porque solamente me responde la Carolina muy rápido y los demás me gustaría que también participaran. ¿Cómo podría yo sacar el perímetro de un rectángulo? También utilizando dos fórmulas. Recuerden que el perímetro es calcular todo el contorno. ¿Cómo pudiese yo llegar a ese resultado? Aquí yo me equivoqué, aquí dice cuadrado, pero es rectángulo. Ocho. No, yo no he dado ningún valor acá. Yo solamente quiero que me digan
¿con qué fórmula yo puedo sacar el valor de ese perímetro? ¿Qué tendría que hacer? No estoy pidiendo resultados. ¿Ah? Medir. Sí, Sumando. ya, sumando. ¿Quién me dijo sumando? ¿Quién me puede decir? La Catalina. ¿Qué tendría que sumar para llegar entonces al resultado de cuál es el perímetro de este rectángulo? Sumar el resultado de la A y de la B. Ya, a ver, ¿quién me dijo ese sumando el resultado de la A y de la B? ¿Quién me dijo? Yo, profesora Antonia Álvarez. ¿Antonio Álvarez? Sí. Ya, a ver, ¿cómo sería esa suma? Haciendo la suma con las letras. Porque en la del cuadrado la suma era A más A más A y más A. ¿Cómo sería esta suma en el rectángulo? A más A más B más B. Perfecto. Tendríamos que sumar todos los lados. Por lo tanto, tendríamos que sumar A más A, es decir, medir, ¿cierto?, los dos lados y luego los otros dos, más B y más B. Y si yo lo tuviera que hacer multiplicando, aquí ya esto es para desafío total. ¿Quién podría llegar a esa fórmula? ¿Quién se 2 por A. 2 por A más 2 por B. No. Les ayudo. Tenemos, ¿cuántas A? 2. ¿Y cuántas B? 2. 2. Tenemos 2A, 2B. Perfecto. Por lo tanto, ¿cuáles son las letras que se involucran acá? La A y la B. Ya, la A y la B. Perfecto. A y B. Esa A y B, ¿qué tendría que hacer con esa A y B? Sumarla. Ya, si yo sumo A más B, ahí estaría midiendo, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si ¿ustedes ven la flechita que se mueve? Sí. Ya. A más B, estaría midiendo ese lado del perímetro, ¿cierto? Solamente ese lado. Perfecto, A más B. ¿Pero cuántas veces se repite A más B? 2. Por lo tanto, la fórmula sería 2 veces A más B o 2 por A más B, Sí. ¿ya? Ahora, en términos más sencillos, lo hacemos así con el perímetro. ¿Cuál sería el perímetro de esta figura? 2 más 2. Más 4 más 4. 2 más 4. 2 más 4. 12. ¿Cuánto sería ahí el perímetro? El resultado es 12. Ya, la Carolina dice 12. ¿Alguien llegó a esa conclusión o alguien le dio otro resultado? 2 más 4 y 2 más 4. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 12. 12. 12. Sí, Por ahí, 12. ojo, porque por ahí alguien dijo 2 más 2 más 4, que también es válido, ¿ya? Es llegar al resultado. Y veamos entonces, podríamos hacerlo sumando. Si lo ordenamos sería 2 más 4 más 4, y si lo sumamos nos da un resultado 12, pero si lo hacemos con la otra fórmula, tendríamos que sumar, 16. bueno, aquí hay un error. Lo que pasa es que yo vamos a cambiar inmediatamente.
¿Dónde estaba? Aquí. Aquí está el error. Ahí sí, ya. Aquí estábamos. 2 más 2 más 4 es 12, ¿cierto? Si lo tuviéramos que hacer con la otra fórmula, que sería sumar estos lados, que sería el 4 con el 2, 4 más 2 sería igual a 6, ¿cierto? Y si ese lo tengo que multiplicar 2 veces, 2 por 6 sería 12. Ahora, usted puede elegir cualquier fórmula. Si le acomoda hacer de esta manera, lo hace de esta manera. Si le acomoda hacer de la suma, lo hace de la suma. ¿Ya? Yo solamente le estoy mostrando de las diferentes maneras que podemos llegar al resultado. Por ejemplo, ¿pudiese sacar ahí el perímetro si me dan solo un dato? Sí, ¿Por qué? porque sabemos las dos medidas. Pero si solamente te dan el número 3, ¿puedes sacar el perímetro del rectángulo? No. No, No, porque todos los lados son iguales. no, No. No. Solo sabemos que el lado más largo vale 3, por lo tanto el de arriba también va a valer 3. Pero sabemos cuánto vale lo del lado. no. No. Por lo tanto, para calcular un perímetro de un rectángulo, nos tienen que dar los dos lados. No como el cuadrado, porque sabemos que todos son iguales. Por lo tanto, aquí nos tendrían que dar un lado. Ahí sí. Si me dan esos dos datos, yo ya puedo sacar cuál es el perímetro. A ver quién se aventura y me lo saca de manera rápida. ¿Cuál es el 10, perímetro? ¿Ah? 10. 10. ¿Quién me respondió aparte de la Carolina? Yo. ¿Quién? La Catalina. Catalina, ¿cómo sacaste tú? ¿Cómo llegaste al resultado 10? Multiplicando. ¿Cómo lo hiciste? 3 multiplicado, a ver, esperen. 5 multiplicado por 2. Ah, ya. Lo que hiciste tú fue sumar estos dos y luego multiplicarlo por 2, que lo hiciste con la fórmula de la multiplicación. Perfecto. Entonces tú dijiste 3 más 2 es 5 y 5 por 2 es 10. ¿Alguien lo hizo sumando? ¿Alguien lo hizo sumando? ¿O todo lo hiciste? Yo ¿Cómo lo hiciste? lo hice sumando con los 3 arriba y los 2 a los lados. Y me Perfecto, dio el resultado 10. perfecto. También lo podríamos haber hecho así, porque 2 más 3 más 3 es resultado 10, o como lo dijo la Catalina, sumó 3 más 2, que es igual a 5, y luego lo multiplicó por 2, que es igual a 10. Perfecto. Lo que tienen que tener claro es que el perímetro va a ser la suma de todos sus lados, de todo su contorno. Lo podemos hacer sumando o lo podemos hacer con estas fórmulas de multiplicar, ¿ya? Bueno, ahora llegó el momento de practicar todo lo que han aprendido en la clase, ¿ya? Vamos a hacer varias actividades. Vamos a llegar a una parte donde vamos a medir. Actividad número 1. ¿Qué unidades de medida se debe utilizar? Yo les voy a mostrar unos objetos, unas imágenes de objetos, y ustedes, cuando yo les pregunte, me tienen que decir si lo que está ahí se puede medir con centímetros o con metros, ¿ya? Profesora, Dígame. vamos a usar la cinta y la regla.
¿sí? Sí, vamos a usarlo, pero primero vamos a hacer esta actividad. Por eso yo les dije que en esta parte, avanzando en esta ruta de aprendizaje, llegamos al momento de poner en práctica lo que han aprendido y vamos a hacer una serie de actividades. La primera, antes que ustedes se pongan a medir, es determinar si los objetos que yo les muestro se miden en centímetro o en metro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entienden? Perfecto. Sí. Entonces, aquí tengo una serie de objetos. Ya, yo les voy a preguntar, para que sea más ordenado, a la Sofía Díaz. Enciende tu micrófono. Ustedes me dicen sí. Ya, sí, profesora. Ok. Tenemos en la primera imagen una especie de torre, ¿cierto? De edificio, y eso lo podemos medir en centímetros o en metros, ese edificio o esa torre. Metros. Perfecto. Muy bien. Ahora le pregunto a la Amanda. No sé si está la Amanda por ahí. Amanda. Recuerden de que todos los otros compañeros tienen que tener el micrófono en silencio y solamente lo prende la Amanda. ¿Amanda? Me parece que no está. ¿Emily? Sí. El zapato, ¿lo medimos en centímetros o lo medimos en metros? En metro. Estoy preguntándole a la Emily. ¿En metro? En metro. ¿Tienes tu wincha ahí o tu cinta métrica? Sí. Ya, márcame un metro. Es decir, llega hasta los 100 centímetros. ¿Lo marcaste? Sí. ¿Crees tú que un zapato puede medir más de un metro? No, No, ¿cierto? porque aquí me sale que mide 4. ¿Cómo? Aquí me sale que mide 4. Ya. Entonces tú me dices que recién me dijiste que el zapato se puede medir en metros, es decir, que tú me estás diciendo que un zapato puede medir más de un metro y tú comparaste lo que es un metro. Entonces, ¿en qué podemos medir el zapato? ¿En En metros? centímetro. En centímetros. Recuerden, cuando son longitudes más pequeñas, utilizamos el centímetro. Perfectamente lo podemos medir con una regla, ¿cierto? En centímetros. Ahora le pregunto a la Matilda, enciende tu micrófono. Ya. ¿El autobús lo medimos en centímetros o lo medimos en metros? En metro. Perfecto. Josué, la mesa del comedor donde tú almuerzas con tu familia, ¿la podemos medir en metro o en metro? ¿Cómo? La mesa del comedor de tu Ya. familia, donde tú almuerzas, ¿la mides en centímetro o la mides en metro? En metros. Perfecto. Metro. Le pregunto entonces a la Belén, ¿está por ahí la Belén? Yo, ¿Belén? profe. ¿Qué me dice yo? Yo. Centímetro. Recuerden que tienen que silenciar los micrófonos y le hago preguntas a ciertos compañeros porque es importante verificar si están aprendiendo, ¿ya? Belén, ¿está la Belén? Sí, porque dice Belén Salinas. Ya, pero no se ha conectado. Le voy a preguntar a la Florencia Pizarro entonces. Florencia, enciende tu micrófono. Los demás ponen el micrófono en silencio.
Florencia, Sí. la caja de fósforo, ¿la vamos a medir en metro o en centímetro? Centímetro. Perfecto. Apaga tu micrófono porque por ahí siento alguna bulla que no sé qué es lo que es. Un ruido. Seguimos. Sofía Aguilar, prende tu micrófono. Sofía Aguilar. ¿O no está? Yo, profe, yo. Ya. ¿Quién me dice yo? ¿Quién? Joaquín, ¿ese barco lo medimos en metro o en centímetro? Imaginemos un Yo. barco grande. ¿Ah? Centímetro. Yo. Lo vamos a imaginar que es un barco de la vida real, que está en el mar, ¿cierto? No este dibujito. Entonces, ¿cómo sería, Joaquín? Metro. Metro, perfecto. Yetro, si tuviéramos que medir el celular, ¿cómo lo mediríamos? ¿Metro o centímetro? Centímetro. Centímetro. Ya, ojo con, ¿cómo se llama? Con ser respetuosos con el turno. Recuerden que yo les digo que pregunto para que están aprendiendo. ¿Está la Sofía Cerda? Sofía Cerda. Sí, profe, sí, profe. Ya. Los demás, por favor, con el micrófono en silencio y me gustaría saber, Sofía, una ballena, imagínatela, en el mar, ¿cierto? ¿Cómo la podríamos medir? ¿En centímetro o en metro? ¿En centímetro? No, en metro. En metro. Recuerden que la ballena es el mamífero más grande que existe, por lo tanto mide, pero muchos metros. Ahora, le pregunto entonces no sé si el Isaías tiene bien su micrófono, porque por ahí algo me había contado Ajá, que no tenía. ya, ¿Isaías? sí. Ah, perfecto. Ya. ¿Cómo podríamos medir entonces el alicate? ¿En centímetro o en metro? Centímetro. Muy bien. Excelente. ¿Y Amanda Cancino está? Amanda. La acaba de decir y no estaba. Ya. María Laura. No, ¿Y la María Laura? María Laura. tampoco está, parece. Ya. ¿Y la Martina Fernández? Sí está. Ya, Martina Fernández, ¿puedes prender tu micrófono? Listo. Ya, Martina, ¿cómo podríamos medir este árbol? Imaginémoslo que un árbol que sobrepasa, ¿cierto?, el techo de tu casa. ¿En centímetro o en metro? En metro. Perfecto. Y finalmente, Martina, quédate tú ahí. ¿Y la zanahoria? ¿Una zanahoria? Centímetro. Centímetro, perfecto. Excelente. A ver, ya. Antes de pasar a la actividad 2, voy a salirme de acá. Por ahí estuvieron tratando de ingresar a la clase. Voy a dejar de presentar un ratito antes de estimar. Bien. Ahora sí. Necesito entonces que tomen primero su regla, si es que tienen regla por ahí. Ya, tomen su regla. Ah, está la Isidora. No la había visto. Hola, Isidora. Tomen su regla entonces. Perfecto. Ahí tiene la Catalina muestra regla. Y busquen a su alrededor un objeto que puedan medir con su regla, es decir, en centímetros. Cualquier objeto que tengan a su alrededor, dentro de su mesita o en su pieza,
¿Ya? La Martina está midiendo. Fíjense que tienen que medir correctamente y me van a ir nombrando entonces qué es lo que están midiendo, ¿ya? Por ejemplo, la Martina está midiendo el alto de un vaso. La Catalina está midiendo un stick fit. El Joaquín está midiendo, no sé qué, no lo alcanzo a ver. Un estuche. Ah, el control remoto, bien. Entonces la Cata me mide, entonces también la Pía, el celular. Martina, ¿cuánto mide el celular ese el alto? A ver, cuéntame. Ahí. ¿Ya? Fíjate, recuerda que tu regla tiene que comenzar desde el cero. Desde el cero. ¿Ya? Si queremos medir el celular, ¿cierto? Tenemos que colocarlo justo ahí. Ahí. Así, profe. Y ahí lo medimos, hasta dónde llega. ¿Cuánto mide el tuyo, Isidora? 14 centímetros. 14 centímetros, perfecto. ¿Qué más está midiendo? Ya, pero mira Martina, tú estás haciendo esto. No tengo que medir. Tu regla está... Mira Martina, tú pusiste la regla arriba de tu celular, tienes que ponerla ahí, ahí. Y de ahí marcar dónde llega. ¿Qué es lo que mide la pía? A ver, que se mueve tanto. No, que tenía frío, me estaba poniendo una tapa. Ah, ya. ¿Y la Florencia qué está midiendo? La caja de un teléfono. ¿Cuánto mide eso, Florencia? Escucho mucha interferencia. A ver, ¿cuánto era? Ya, ahí me lo marca. Ok, lo importante es que tú lo tengas claro. Ya. Ojo que estoy mirando que algunos miden con la regla pasada ahí. Pasadita, tiene que estar ahí. Porque si usted lo hace, va a medir el objeto y se pasa, ahí estamos midiendo mal. Mira, ¿cuánto mide esa caja de témpera? 21. 21 centímetros. Joaquín, ¿qué me dices tú? El celular, ¿Cuánto midió tu celular? 6 centímetros. 6 centímetros tu celular. 6. 16. ¿Tan chico? Muy chico. Tienes que volver a medir, porque si tú me dices que... ¿O 16 tía dijo? Profesora, ¿Sí? en el teléfono mide 16. Ya. ¿Y la Matilda? Ok, Punto. Matilda, ¿cuánto mide tu... Profesora. Profesora, Dígame. se me va a descargar el teléfono. ¿Esto está en la feria o no? Sí. ¿O no? Ya. Ahí vamos a tratar de ojalá que dure. Si no, tienes que ver la clase cuando esté grabada, ¿ya? La Matilda no me dijo, ¿cuánto mide su lápiz? ¿Lo midió o no lo midió? El Isaías, ¿qué midió? Me dio un parlante. ¿Cuánto mide el parlante? 21 centímetros. 21 centímetros. 21 Yo medí Ok. y mide 26. Ok. ¿Cuál al final qué había medido? ¿Ah? ¿Qué es lo que midió al final? El control. Ya, ¿y cuánto medía el control? Me olvidó.
Fíjate dónde llega el control, hasta dónde. 22 y 23. Tienes que ponerlos bien ahí. Si llega hasta el 22 y pasadito, recuerda que tienes que contar las rayitas. ¿Cuántas rayitas hay? Haz ese ejercicio. Si llega hasta el 22 y después se pasa en un par de rayitas, ¿cuántas rayitas se pasa? Con 2. También Ya, Podemos entonces medir un lápiz. 22 con 2. 22,2, perfecto. ¿Y la Emily qué midió? el estuche. ¿Cuánto medía tu estuche? Vale. 9 centímetros, perfecto, ok. Ahora necesito que tomen su wincha o su cinta métrica. 21. Su wincha o su cinta métrica. Y vayan a medir algo dentro de su casa que sea con una longitud más grande. Pueden medir su cama, pueden medir una mesa, y vayan a contarme cuánto mide. Yo lo espero. Hagan ese ejercicio. Pueden medir algún mueble, algo que mida más de 1 metro. A ver, ahí yo veo al Joaquín midiendo el refrigerador. Profesora, Dígame. es que yo no tengo cinta métrica, solamente tengo una regla, porque, ¿Ya? porque mi papá es carpintero y se lleva así como cinta, cosas así. No importa, vamos a escuchar a tus compañeros. Y ahí la Martina veo que está midiendo su refrigerador. Mi mesa midió 1,39 m. Tu Medí mesa. la tele. Ok. Medí la tele Ahora y me dio la- 30. ¿Cuánto? Medí la tele y me dio 30. ¿30 centímetros o 1,30 m? 30. Yo medí mi silla. Espérate, o sea, tu tele es pequeñita de este porte. No. Ya, entonces vuelve a medirla. ¿Hasta dónde llega? Fíjese que la wincha a veces tiene como 2 numeritos. Fíjese que pasamos los 100 y hablamos de 1 metro. Mi refri mide 140. Ya, perfecto. Josué, si es 140, ¿cuánto mide Mi la regla wincha? duda más. 1,40 m. Perfecto, muy bien. ¿Cómo le fue a Joaquín? Mi silla mide 104. 1,50 m. 1,40 m y 2,5. 1,40 m también tu refri. Catalina, ¿qué me diste tú? Una refri midió 1,50 m. ¿Cuánto? 1,50 m. ¿Qué midió 1,50 Mi m? tele mide 78 metros. Vale. Y el Isaías, ¿qué midió? Porque se salió y se fue a medir para otro lado. A ver, ¿qué midió? Medí mi tele. ¿Cuánto medía? ¿Cuántos centímetros? 144 metros. Perfecto, 144, o sea, 1,44 m. ¿Y tú, Carolina, qué mediste? Medí la mesa y medía 1,75 m. 1,74 m, perfecto. ¿Y la Y a Pía? la Matilda le levanta la mano. ¿La Matilda? Estaba midiendo el refri. Y ahí la Pía se fue a medir el refri. De 180 metros. Centímetros. Ahí. ¿Cómo? Mide 55. ¿Cuánto? 55 metros. Ah, tú mediste el largo del refrigerador, no el alto, el largo. Perfecto. Vamos a dejar entonces la wincha ahí. La guardamos. Para continuar con las otras actividades, ¿ya? Dejen su wincha ahí y silencien el micrófono. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con la otra actividad. Actividad número 2. Vamos a estimar medidas.
¿Qué significa estimar? Que ustedes van como a calcular e imaginar cuánto aproximadamente puede medir ciertos objetos, ¿ya? Es pensar, ¿ya? No es medir, ojo. No Mi necesito tele mide Ya. Yo, ojo, que había dicho que dejaran de lado las reglas, dejaran de lado las winchas o la cinta. 49 centímetros mide mi tele. Perfecto. Ahora dejen de lado sus herramientas o sus instrumentos de medición. No los vamos a utilizar, lo vamos a dejar de ladito. ¿Ya? Acá lo que van a hacer ustedes va a ser estimar, es decir, ustedes calcular aproximadamente, que en su cabecita hagan un cálculo aproximado de cuánto puede medir ciertos objetos. No quiero que tomen la regla y la midan, ¿ya? Porque esto es estimar, es aproximarse más o menos a cuánto puede ser, ¿ya? No sirve que yo les diga, por ejemplo, niños, ¿cuánto creen ustedes, cuánto estiman que que puede medir, por ejemplo, vamos a suponer un papel lustre? No necesito que ustedes vayan y lo midan y me digan, profesora, mide 10. No, necesito que ustedes piensen aproximadamente cuánto mide, ¿ya? Para ver más o menos si están cerca o no están cerca. ¿Queda claro? Sí. Perfecto. Aquí yo tengo 4 objetos, ¿ya? Que los tengo yo en mi mano. Un lápiz, un cuaderno, un destacador y esta corchetera, ¿ya? Entonces, este lápiz, sin medir ustedes, ¿cuántos creen ustedes, cuántos centímetros tiene de longitud este lápiz? 18 centímetros. ¿Cuánto? 5, Ya, por ahí. 15, 13. Ese tiene 6 centímetros. ¿Tienen por ahí la pizarra? 15. ¿Tienen por ahí la pizarra? Sí, está acá. O si tienen una pizarra, escríbanme cuánto creen que mide esto. Si tienen la pizarra o si tienen una hojita, para ver todo. A ver, ¿quién está más cerca? Si tienen su pizarra o si tienen un cuaderno. Profesora, se quedaron pegados todos. Se te quedó pegado tu internet. Muéstrame cuántos centímetros creen ustedes que puede medir esto. Sin medir, ya, por ahí la Pia me dice 5, la Carolina me pone 14, 13. 16, por ahí Leo. 13. Sí, 16. Solamente muéstrenme, no lo Sin digan hacer por trampa, uno tipo. La idea es que no lo midan, porque la idea es ver cómo están sus estimaciones. Si están cerca o no están 15. cerca. Ya, ahí veo el Gastón con el Leandro, que no veo muy bien. A ver si me pueden enfocar bien. No veo muy bien. 14 creo que dice. 15. uno dice 14. 16, Hay 14, 15, claro. 7, 16. 6. ¿Saben lo que es importante? Escuchen, es importante que no lo digan, solamente lo coloquen ahí, porque lo importante es que los compañeros no escuchen, ¿ya? Para ver quién está tan cerca. Porque mira, por ejemplo, la Pía partió diciendo con 5 centímetros y ahora ya va en 10, a donde ha escuchado los demás. Si ella me dice 5 centímetros, tendría que ser un lápiz de este porte, por lo tanto, es importante que ustedes se lo imaginen, ¿ya? Lo voy a medir. Vamos a ver quién está más cerca. Son 11. Ya. 15. Exactamente, este lápiz o esta lapicera mide 14 centímetros, exactamente, ¿ya? Entonces, por ahí andaban muy cerca,
¿ya? ¿Cuánto? 14. 14. Y La yo dije Catalina, la 15. Catalina estuvo cerca. Ok. Adivino. Yo dije 15. Entonces, 14. Acertó la Catalina. Por ahí alguien me dijo 5, entonces, ojo, vamos imaginándonos los centímetros, ¿ya? Ahora, esto. Escríbanme, sin decirme, escríbame en su pizarra o en su cuaderno cuántos centímetros creen que mide este destacador. No manches. Ese seguro, pero seguro son Y tú no tienes pizarra, 10. Josué. Sí, tengo un cuaderno. Muéstrelo, muéstrelo para que no digan los demás compañeros. Salga. Ya, hay varios que coinciden. Silencio tu micrófono, Josué, porque estás con el volumen muy fuerte. Siléncialo. ¿Y la Isidora? ¿No la has escrito ahí? Ahí está. 13. No, ya lo escribí. Ahí sí, ya. Ya, hay varios que coinciden en 13. 10 y la Isidora. Vamos a medir entonces. Vamos a ver cómo están sus estimaciones. 10. 7. Dejen de decirlo. Pongan atención. Ya. Exactamente, pues, lo voy a hacer exactamente. 1, 2, 3. 11,8 mide esto. 11,8. Hay varios que pusieron por ahí 10 y está bien, porque están estimando muy cerquita. Si alguien me dijera, profesora, yo creo que, si alguien me dice, yo creo que mide 3 centímetros, ahí ya estaría preocupándome porque ahí sí que tendría una distorsión, ¿cierto?, de las medidas muy equivocada. O si alguien me dijera mide 30, por ahí, ¿cierto? También me estaría preocupando. Pero por ahí bordearon entre los 10, entre los 11, entonces está muy cerquita. 13. Vamos entonces. Yo puse 12. Ya. Vamos con esto. ¿Cuánto creen que mide esto? Es un cuaderno y aquí. Sin medir, porque esa no es la gracia. La gracia es que ustedes más o menos se aproximen. ¿Cuánto creen que mide esto? Colóquenme en sus pizarritas. Ya, muy bien, la Carolina colocó ahí. La idea es que no lo midan, sino que ustedes, ya, la Pía, le pusiste eso. Ya, Josué, en silencio. La Emily, 26. pero calladitos. Shh. La Silencio. Carolina también. ¿Puedes levantar, Emily? Ya. ¿Y la Pía? Se me había cortado. Y la Pía me pone eso. Ok. La Camila por ahí la Carolina también. Bueno, voy a medir entonces. Atención. Esto mide 25. La Florencia estuvo muy cerca, 22. Pero por ahí, en dos compañeras por ahí estaban muy lejos, que era la Pía. Pía, tú Yo pusiste dije 5. 26. Yo te vi 5 ahí. Y lo otro también, que fue la Emily, que puso 10. Y si tú te pones a pensar, Emily, esto medía 11,8. Entonces era imposible que midiera 10. ¿Ok? Hay que ir pensando, analizando, comparando. Lo último, esto.
¿Cuánto creen que mide? Estimen ustedes. Pongan ahí. Ahí le voy a pedir a la Martina y a la Pía que Pero no- silencien el micrófono. Pero no pongan en el chat. Sí, sin colocar. Ya, Carolina, muy bien. Vamos a ver quién está más cerca. Ya, el Josué, la Florencia, el Joaquín, ¿cuánto crees tú? La Valentina, muy bien, ya, la Camila, ya, la Valentina, la Emily, perfecto. La Sofía, ya, más o menos está todo como eso, como en el mismo, vamos a ver, Profe, díganme. yo 19. ¿Y yo? Ya, tú te aventuraste con milímetros, bien. Bueno, y esto mide 13 centímetros. Yo igual 13. estuve cerca porque puse 15. Estuvieron cerca. Mira, la Valentina puso 13. Perfecto. Aquí estuvieron más cerca. ¿Cuánto era? 13. Bien. Dejamos la pizarrita de lado. Yo puse 12. Ya, muy bien. Dejamos la pizarrita de lado y vamos a continuar con las actividades. Ya nos queda poquito. Ya, dejamos esa de lado. Ahora vamos con la 3. Esto es muy sencillo. Hay que completar. Por ejemplo, en la primera dice 123 centímetros. Le voy a pedir al Joaquín que me diga cómo sería si lo tuviéramos que leer esta medida en metros, si es 123 centímetros. 123 centímetros. Piensa, ¿cuánto sería? ¿Cuántos metros? 1,20 m. Pero fíjate en el número, es 123. Por lo tanto sería 1 metro y 23. 23 centímetros. 1 metro y 23 centímetros. Perfecto. Catalina. Isidora. ¿Cuánto falta? Isidora. ¿Sí? ¿Cómo quedaría 168 centímetros? En 6 centímetros. 6 metros. Ahí. Es 168. ¿Cuánto es un metro? ¿Cuántos centímetros es un metro? 1 metro. Yo sé, Yo sí. son 100 metros y 68 centímetros. Que me pide el profe, pero Ya, pon atención, Isidora. A ver, Josué, dime. Profesora, Josué. yo. Sí. ¿O se fue Josué? ¿cómo se llama? Yo, Sí, es profesora. 100. 100. 1 metro Ya, 1 metro y 68. 68 centímetros. Ya, bien. Isaías, a ver, dime tú acá, ¿cómo quedaría el 235? Los demás tienen que tener su micrófono en silencio. Isaías, 2 metros perfecto. con 30 y con 35 centímetros. Perfecto. 2 metros. Se fijó muy bien, son 235. Los 200 equivalen a 2 metros. Perfecto. Juan Cristóbal, ¿cómo quedaría ahí? Yo. Juan Cristóbal. Profesora. Dígame. Yo sé. Juan- Yo sé. Ya, Juan Cristóbal, 289. ¿Cómo sería?
Yo sé, profe. 2 metros con 89 centímetros. Ya, por ahí no sé quién lo respondió, pero le estaba preguntando al Juan Cristóbal. 2 metros con 89 centímetros. Y en el último, 1,50 m, ¿cómo quedaría? 1 metro y 50. 150 quedaría 1 metro con 1 metro y 50 centímetros. 1,5 metros. Silencio los micrófonos, por favor. 1 metro 50 centímetros. Perfecto. Si ustedes se fijan, se tiene que fijar, en este caso, tenemos unidad, decena, centena. La centena me va a decir, ¿cierto?, cuántos metros son. Si se fijan, acá es 1 metro, aquí son 2 metros, 2 metros y 2 metros. Y lo que me sobra, yo lo voy a colocar en centímetros. En este caso, 23, 68, 35, 89, 50. ¿Perfecto? Y la última actividad y terminamos. Vamos a medir perímetros. ¿Ya? Miren acá. Vamos a medir un perímetro. Necesito que tomen su pizarra. Y les voy a colocar yo ¿dónde era acá? Ya. Aquí tengo, ¿cierto?, mi pizarra. Y yo les voy a colocar que ustedes me calculen el perímetro de este cuadrado. ¿Tenemos que poner eso? ¿Sí? Calculen ustedes el perímetro de ese cuadrado. Once. 12, perdón. Pueden colocarlo ahí, su resultado, el perímetro de ese cuadrado. Pueden hacer el dibujo, pueden completar los datos, no solamente que me coloquen. Ya. Me gustaría que colocaran en su pizarrita o en su cuaderno, más que decir el resultado, Joaquín, para yo poder verlos. ¿Cómo sería el perímetro de ese cuadrado? Por ahí, entonces, me dicen 12. Entonces, si nosotros vemos, yo solamente le di un dato, un solo dato, pero como es un cuadrado, sabemos que todos los lados son iguales. Por lo tanto, todos van a valer 3. Y si hacemos con la suma, tendríamos que sumar 3 más 3 más 3 y más 3. ¿Cierto? Que eso nos da un resultado de 12. O bien lo puedo hacer 4 por 3, que es lo mismo, y me va a dar como resultado 12. ¿Cierto? Aquí está un super perímetro. Ahí los pillo. 12. ¿Cómo sería ahí? $48. ¿Cómo sería eso? 42, ¿verdad? Tendríamos entonces que sumar
12, más 12, más 12 y más 12. ¿Cierto? Pero lo podemos hacer más sencillo y multiplicar el 12 por el 4. Y ahí hago, porque la multiplicación yo dije que nunca la van a dejar de lado, siempre la van a tener en cualquiera. Y ahí colocamos 4 por 2, ¿cuánto es? 8. 8. ¿Y 4 por 1? 4. 4. El perímetro va a ser 48. Si nosotros sumamos 12 más 12 más 12 más 12, es 48. 48. y de un rectángulo. Ahí. ¿Cómo sería eso? Ya, bien, Pía. Era muy fácil. ¿Cuánto es el perímetro de eso, Martina? Tienes que calcular. Para eso yo sé que este lado es igual a S, por lo tanto ese también va a valer 5, y ese lado es igual a S, por lo tanto ese también va a valer 2. Y ahí yo puedo ya calcular el perímetro. Es 14. ¿Cuánto es, Isaías? ¿Cuánto te dio a ti? 14. 14. Lo podemos hacer sumando 2 más 2 y 5 más 5, ¿cierto? Que nos va a dar 14, o lo podemos hacer sumando ese lado con ese lado, o S con S, que es lo mismo, y hacemos 5 más... ¿Cuánto es 5 más 2? 7, y lo multiplicamos por 2, sería 14. Profesora, yo primero sumé los dos 5 y después los dos. También, da lo mismo. ¿Ya? Ok. Listo. Vamos a sacar esto entonces y vamos a volver acá. Perfecto. Solamente, para terminar, solamente, aquí el que es capaz de hacerlo, espectacular. Un desafío dice, Paula decorará con una cinta el marco de una fotografía cuadrada. Va a decorar, ¿cierto? Alrededor de una fotografía cuadrada le va a poner cinta. Si uno de sus lados mide 25, ¿cuánto de cinta necesita? 1 metro. Uy, la Carolina. Tan rápida. ¿Por qué 1 metro, Carolina? Porque de 25 a 25 son 50 y 50 más 50. 100. No dejó ni pensar a los compañeros. Excelente, Carolina. Aquí lo que nos pedían, ¿cierto? Era medir, ¿cierto? El perímetro de una fotografía cuadrada para poder ver cuánto vamos a necesitar de cinta. Y si cada lado vale 25 y sumamos 25 más 25 más 25 más 25, o decimos 25 por 4, da como resultado 100 centímetros, que Carolina lo transformó a 1 metro. Perfecto. 25 cada lado, si sumamos nos da 25, más 25 más 25 más 25, o 25 por 4, que son 100 centímetros, que es lo mismo que 1 metro. 100 centímetros es lo mismo que 1 metro. ¿Y acá? Profesora, ¿Sí? ya vamos a terminar la clase. Ahora, esta es la última.
Javier desea instalar una malla de seguridad en el contorno de una piscina. Una piscina, ¿ya? Va a poner una malla alrededor de la piscina. Si el espacio que tiene cercar, tiene forma rectangular y uno de sus lados mide 6 metros y el otro mide 3 metros, ¿cuánto necesita de malla para poner alrededor de la piscina? Uno mide 6 y el otro mide 3. ¿Cuánto de malla necesita? 18. 18 metros. 18 metros. Podemos medir o calcular 6 más 6 más 3 más 3 o 6 más 3 por 2 es igual a 18 metros. Muy bien, Carolina, muy bien, Catalina. Los demás, todos estos ejercicios les voy a dar, ¿cierto?, como actividad unas páginas del cuadernillo de ejercicios, que es el libro, y unas páginas del libro, y además les voy a dejar 2 links que son evaluaciones online, para que ustedes lo puedan realizar, que es medir en centímetros los peces que habíamos hecho y medir también el perímetro de unos rectángulos. Esa medición no va a durar más de 3 minutos, la evaluación. Solo tiene que pintar. Profesora, se está quedando pegada y no se escucha. ¿Me escucho, no? No, porque la Aileen tenía el micrófono prendido y no se escucha nada. Bien. No, sí se escuchó. Sí se escuchaba, profesora. Ok, entonces, terminando, longitud es la medida o la distancia entre 2 puntos. Vimos el metro, vimos el centímetro, vimos que 1 centímetro vale 10 milímetros, que son las rayitas, ¿cierto?, de la regla, y que 1 metro es equivalente a 100 centímetros, que podemos medir los centímetros con reglas y los metros, distancia o longitudes más grandes, con cinta o con wincha. Y medimos también los perímetros de cuadrados y de rectángulos. ¿Ok? Eso es todo lo que vamos a ver hoy día, ¿ya? Fue una clase mucho más larga porque estamos ya finalizando el año escolar y nos estamos apurando un poquito con las unidades. Espero que hayan aprendido. Como les dije, les voy a dejar 2 links, que son uno, medir los peces, que lo habíamos hecho en clase, y lo otro es calcular el perímetro de rectángulos, más algunas actividades de las páginas de los libros, que son cortitas, que es lo que hemos visto principalmente en la clase, ¿ya? Así ¿Esta clase de qué materia fue? esto es matemática, unidad de medición, ¿ya? Ah, ok. Y vamos a dejar entonces de... Vamos a dejar de grabar, de tener la grabación, ¿ya? Esta